Bienvenidos a un nuevo video con el tema de la radicación. Y para comenzar vamos a analizar el siguiente problema. Según los datos del problema, nos dice que el área de terreno de marcos mide 10.000 varas cuadradas y que tenemos que encontrar la medida del lado. Se sobreentiende en este problema que el terreno es cuadrado aunque no lo indica directamente. Entonces nosotros sabemos que el área o la expresión que nos sirve para hallar el área de un cuadrado es L al cuadrado, y ya lo habíamos visto en uno de los videos anteriores. Para encontrar la medida del lado, yo conozco la medida del área y entonces, ¿qué debo hacer? Pues debo aplicar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces me queda raíz cuadrada del área y eso va a ser igual a la raíz cuadrada de L cuadrado. Y en este caso pues se va a cancelar el radical con el exponente y nos queda entonces que la raíz cuadrada del área va a ser igual a L. Y entonces esta es la expresión que vamos a usar. Como dije, si usted ya la había agregado en su hoja de ecuaciones, pues ya tendrá esa expresión, como ya la hemos visto en los videos anteriores. Quiere decir que para encontrar la longitud del lado de ese terreno, debo encontrar la raíz cuadrada de 10.000 varas cuadradas. Y entonces debemos encontrar qué número se multiplicó dos veces el mismo número para que nos diera 10.000. Pues en este caso es el 100. 100 por 100 nos da 10.000. Y la raíz cuadrada de varas cuadradas pues nos da solamente varas. Quiere decir entonces que la respuesta a lo que nos pedía el problema, la longitud del lado del terreno de marcos es de 100 varas. Ahora vamos a analizar las partes de la radicación y a recordar la definición. Entonces tenemos los siguientes elementos. Este que es el índice. ¿Y qué es el índice? Pues nos indica el grado de nuestra raíz. Acá adentro tendremos al radicando o la cantidad subradical. Y en el resultado, que por cierto será el número que vamos a extraerle la raíz. Y B, que le vamos a llamar potencia, pues es el resultado de la potenciación. Esos son los tres elementos que vamos a estar hablando y que vamos a trabajar, así como lo vimos en la potenciación, que teníamos base, exponente y potencia. Aquí es índice, que como dije es el grado de la raíz, el radicando, la cantidad subradical, que es el número al cual le vamos a extraer la raíz, según nos diga este índice, y B, que va a ser el resultado de la radicación, que le vamos a llamar raíz. Entonces con esos tres elementos vamos a estar hablando para la definición. Ahora, si ya se dio cuenta de lo siguiente, yo tengo que B es la raíz enésima de A. Por lo tanto, yo puedo decir que B elevado a la n va a ser igual a A. Y notemos acá en este caso que
pueden haber diferentes grados, ¿verdad?, de la raíz, hablando de raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, sexta, etc. Entonces, dependiendo del grado que tenga la raíz, así vamos a tener condiciones para estos números, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces se tienen dos números positivos, A y B. Para notar que son positivos, lo vamos a escribir así: A conjunción B mayor o igual que 0, ¿verdad? Que ya sea que sea 0 el valor de A y B, o que sea mayor que 0, entonces estamos indicando que son positivos. Si A y B son números positivos y tenemos que A es el cuadrado de B, entonces la raíz cuadrada se va a denotar de la siguiente manera. La raíz cuadrada de A va a ser igual a B. Entonces, para que sea más entendible, lo vamos a hacer con números. Si yo tengo la raíz cuadrada de 9, eso es igual a, ¿qué número se multiplicó dos veces? Porque ese es el índice, ¿verdad?, el grado, para que me diera 9, dos veces el mismo número. Entonces ese número es el 3. Recordemos primero las partes que acabo de mencionar. El grado dije que es 2 porque es raíz cuadrada. Por cierto, la raíz cuadrada es la única raíz en la que no se escribe su índice. De ahí en todas las demás es obligatorio escribirlo, raíz cúbica, cuarta, etc. Pero solo la raíz cuadrada se omite su grado. Si no está escrito, se sobreentiende que es raíz cuadrada. Es más, no se debe de escribir. Entonces, el 9 es la parte subradical o el radicando. Y 3, como había mencionado anteriormente, que por cierto había escrito potencia, pero raíz es el resultado, ¿verdad?, de la radicación, pues tenemos que es el 3. Y entonces se cumple lo que vemos acá, ¿verdad? Tanto 9 como 3 son mayores que 0. Y tenemos que el 3, como lo había dicho acá, que A es el cuadrado de B, entonces elevado al cuadrado, eso va a ser igual pues a 9, ¿verdad? Como había dicho, que esta A es el cuadrado de B, en este caso B es el cuadrado de, el 9, perdón, es el cuadrado de 3. Y así podríamos probar con diferentes números. Por ejemplo, entre la raíz cuadrada de 4, eso es igual a 2. Porque ¿qué número se multiplicó dos veces el mismo número para que me diera 4? Pues ese número es el 2. Entonces, yo sé que 2 al cuadrado va a ser igual a 4. Y de la misma manera sucede con la raíz cúbica. Veamos. De nuevo vamos a tener dos números, A y B, que en este caso van a pertenecer a los números enteros. Y entonces tenemos que B al cubo es igual a A. En otras palabras estoy diciendo que A es el cubo de B. ¿Y cómo se denotaría la raíz cúbica? Pues la raíz cúbica sería la raíz cúbica de A será igual a B. Entonces veamos con casos particulares. Por ejemplo, la raíz cúbica de 8. ¿Qué número se multiplicó 3 veces el mismo número para que nos diera 8? Pues ese número es el 2. ¿Por qué? Dos elevado al cubo, eso nos da como resultado, recuerde que es 2
2 por 2 por 2. Entonces nos da 8. Entonces de ahí que este 8 es el cubo de 2. Como la raíz cúbica de 8 es 2. Veamos con otro ejemplo más. La raíz cúbica de menos 27, aquí es igual. Que el número se multiplicó 3 veces, el mismo por supuesto, para que nos diera menos 27. Ese es el menos 3. ¿Por qué? Ese menos 3, vea que está dentro del paréntesis, elevado al cubo, será igual a, veamos, habíamos dicho que en las propiedades de las potencias, en uno de los videos había mencionado que si la base es negativa y el exponente es un número impar, entonces la potencia iba a ser negativa. Y ahora, ¿qué número me dan al elevar el 3 al cubo? Multiplicando 3 veces ese mismo número, ¿verdad? Entonces 3 por 3 da 9, y 9 por 3, eso me da 27. Y entonces se cumple, ¿verdad? Que en este caso menos 27 es el cubo de menos 3. Si se da cuenta, aquí no hay una condición como en la raíz cuadrada, donde A y B tendrían que ser mayores o iguales que 0. Aquí es indistinto, aquí sí vemos que este número pues es menor que 0. Y aquí no hay ninguna restricción o condición. Ahora veamos qué sucede con la raíz enésima. Recuerden la última propiedad que vimos de las potencias, teníamos una base con exponente fraccionario, que eso se convertía en una raíz. Y ahí mencioné que el índice iba a ser n. Entonces por eso se le dice raíz enésima, porque su índice es una n. Y entonces se denota de la siguiente manera. Raíz enésima de A va a ser igual a B. Y se entiende que si por ejemplo esta n es un número par, pues tanto A como B tiene que ser mayor que 0. Pero si n es impar, ya vimos que no hay ninguna restricción. Y entonces podemos decir, así como lo habíamos dicho con los casos anteriores, el de la raíz cuadrada y la raíz cúbica, que esta b elevada a la n, pues nos va a dar como resultado esta a. Quiere decir entonces que a es la enésima potencia de b. Y ahora si lo ejemplificamos con números, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, si yo tengo la raíz cuarta, vemos que n es positivo, entonces ahora tanto a como b deben ser mayores que 0. Esto es para, entonces sería la raíz cuarta de 81, ¿a qué va a ser igual? Pensemos que el número se multiplicó 4 veces por sí mismo para que nos diera 81. Y ese número es el 3. ¿Por qué? Veamos acá. Este 3 elevado a la cuarta, pues nos da 81. 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27 y 27 por 3, pues 81. Veamos entonces ahora con la siguiente raíz enésima. Digamos que ahora n, recuerden que esta n debe ser un número positivo. Si ahora es la raíz novena de menos 512 es menos 2. Por lo tanto, si yo tengo aquí menos 2 elevado a la 9, eso será igual a menos 512. Y veamos, 2 por menos 2, bueno, antes de iniciar, si la base es negativa y el exponente es impar, le hemos dicho que la potencia es negativa. Entonces ahora veamos con la base 2.
2 por 2, eso es 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128, 128 por 2, eso es 256, y 256 por 2, pues nos da 512. Muy bien, para terminar ya este video, tenemos que en la radicación podemos encontrar 4 casos. En el caso número 1, tenemos que el exponente es un número par, está n, ¿verdad? Que habíamos dicho que era el índice. Cuando n es un número par y el radicando, o la cantidad subradical, es un número real positivo, como habíamos dicho, mayor que 0 o igual que 0, pues la raíz b va a pertenecer a los números reales positivos. Para entender mejor esto, pues vamos a realizar los siguientes casos. Tenemos la raíz de 121. ¿Qué tipo de raíz es? Como no está escrito su índice, sé que es una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 121, ¿cuál es? ¿Qué número se multiplicó dos veces el mismo número para que diera 121? Pues ese número es el 11. Ahora, si yo tengo la raíz cuarta de 81, ¿qué número se multiplicó 4 veces? De nuevo, vea que n es un número par, al igual que acá, y el radicando es un número real positivo. Por lo tanto, la raíz, el resultado, debe ser otro número real positivo. ¿Qué número se multiplicó 4 veces el mismo número para que diera 81? Ese número es el 3. Porque 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27 y 27 por 3, 81. Y el último ejemplo tenemos la raíz sexta de 64. Un número par, el índice, el radicando es un número real positivo, por lo tanto la raíz va a ser otro número real positivo. ¿Qué número se multiplicó entonces 6 veces para que diera 64? En este caso es el 2. Veamos. 2 por 2 es 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, y 32 por 2, 64. ¿Verdad? En el caso número 2, tenemos la raíz enésima de A y en este caso, donde la A pertenece a los reales negativos y vemos que B pues no va a existir. Eso significa está ahí con la diagonal, ¿eh? Que no existe. Si tenemos aquí por ejemplo menos A, porque menos A pertenece a los reales negativos. Y entonces un ejemplo de ello sería, si yo tengo la raíz cuadrada de menos 25. Aquí yo sé que como n es un número par, ese es el siguiente caso. Aquí n es par y el radicando es positivo. Y entonces el resultado B va a pertenecer a los números reales. También A pertenece a los reales positivos. Pero acá, si el índice es par, el radicando es negativo, quiere decir que pertenece a los reales negativos. Vemos que B no existe. ¿Y eso por qué sucede? Si el índice es par, el radicando negativo, la raíz no existe, al menos en los números reales, ¿verdad? B no pertenece, vamos a colocar acá. Esa B no pertenece a los números reales. Y existe en otro conjunto numérico. ¿Por qué sucede? Veamos. Si
hacemos la suposición de que la raíz es 5 negativo, ¿verdad? Habíamos dicho que menos 5 elevado al índice nos tendría que dar la potencia, pero aquí vea que si la base es negativa y el exponente es par, el resultado nos va a quedar positivo, y 5 por 5 es 25, pero más 25 y menos 25 no es lo mismo, por eso es que no existe. Y de igual manera, si yo tengo la raíz sexta, otra vez un número par, y ahora el radicando negativo, menos 1 por ejemplo, ya vimos que la raíz no existe, ¿verdad? De nuevo, recapitulando para el caso 1 y 2, tengo el índice n que pertenece a los números pares, ¿verdad? 2, 4, como vimos acá, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Y si el radicando es positivo, pues vemos que su cantidad, su raíz va a pertenecer a los números reales positivos, como es el caso de estos tres. Sin embargo, si el radicando es negativo, la raíz no existe, porque el b, que es la raíz, no pertenece a los números reales, pertenecerá a otro conjunto numérico que podría haber en los números complejos, ¿verdad? Y aquí lo demostramos, ¿verdad? Con estas dos tenemos el índice par, radicando negativo, que pertenece a los reales negativos, ¿verdad? Este radicando. Vemos que la raíz no existe, ¿verdad? Estos son los casos 1 y caso 2. Ahora veamos los últimos dos casos. Entonces ahora tenemos en el caso 3 y caso 4. Tenemos que n es impar. Vimos que en el caso 1 y caso 2 los índices eran pares. En el primer caso, el radicando pertenecía a los reales positivos y vimos que la raíz era positiva. En el segundo caso vimos que el índice era par y el radicando pertenecía a los reales negativos y vimos que su raíz no existe. Pero ahora en el caso 3 y 4. En el caso 3 tenemos otra vez los índices de las raíces, solo que ahora son impares, y vemos que el radicando A pertenece a los reales positivos. Y veamos qué sucede con sus raíces. ¿Qué número se multiplicó 3 veces el mismo para que diera 125? Ese es el número 5. Vemos entonces que la raíz b pertenece a los números reales positivos. Ahora raíz quinta de 32. ¿Qué número se multiplicó 5 veces el mismo para que diera 32? Pues ese es el 2 positivo. De nuevo la raíz pertenece a los reales positivos. ¿Por qué en este caso es 5? 5 por 5 da 25, por 5, 125. Ahora aquí en el caso del 32, 2 por 2 es 4, 4 por 2 8, 8 por 2 16 y 16 por 2, 32, ¿verdad? Y ahora aquí, la raíz séptima de 1, pues eso es 1. Porque ¿qué número se multiplicó 7 veces el mismo número para que diera 1? Pues el 1. En el último caso, que es el 4, tenemos que el índice es impar y ahora el radicando es negativo. Como les dije, en el caso 2 vimos que la raíz no existe. En este caso, veamos qué sucede. ¿Qué número se multiplicó 3 veces el mismo número para que me diera menos 8? Pues ese número es el menos 2. Porque menos 2 por menos 2 da, vamos a escribir acá, más 4 por menos 2, positivo por negativo es negativo, y 4 por 2, eso es 8. De ahí entonces que la raíz sea menos 2. Quiere decir que el radicando pertenece a los reales negativos y vemos que la raíz también pertenece a los reales negativos. Veamos el siguiente caso. La raíz quinta de menos 243. ¿Qué número se multiplicó 5 veces el mismo número para que diera menos 243? Ese es menos 3. ¿Por qué menos 3? Por menos 3 da 9. El 9 positivo, por menos 3 da menos 27. Ahora ese menos 27 por menos 3 me da 81 positivo. Y 81 positivo por otro menos 3, y estarían las 5 veces, da menos 243.
Y el último ejemplo, la raíz novena de menos 1. ¿Qué número se multiplicó 9 veces el mismo número para que era menos 1? Pues menos 1. Entonces, hasta acá este video. Por favor, denle like, compártanlo con sus compañeros, amigos y familiares. Suscríbanse al canal si aún no lo ha hecho. Y sintonícenos en el próximo video.